Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Academia de Energía Solar y del canal de Solo Profesional, y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es que vamos a analizar todos los tipos de inversores fotovoltaicos que existen en el mercado y veremos cuál es el mejor para las instalaciones de autoconsumo residencial y también cuál es el mejor para las instalaciones de autoconsumo en industria. Quédate con nosotros hasta el final del vídeo y descubre cuál es la tecnología que te recomendamos. ¡Vamos allá! Si lo simplificamos al mínimo, un inversor fotovoltaico es un dispositivo electrónico que se encarga de convertir la corriente continua proveniente de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna para poder alimentar las cargas de la vivienda. Y aunque a priori cuando piensas en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico no es lo primero que se te viene a la mente, ya que prácticamente casi todo el mundo piensa en los paneles, sí que es cierto que es un elemento fundamental, ya que la mayoría de cargas que tienes en tu vivienda son cargas que consumen la electricidad en corriente alterna, mientras que los paneles solares van a producir esa energía en corriente continua, con lo cual es esencial, es fundamental que haya un dispositivo entre medias capaz de adecuar la corriente de los paneles solares a la corriente que necesitan tus electrodomésticos, que necesitan tus cargas de tu vivienda. Y ese elemento es el inversor fotovoltaico. Pero cuando hablamos de inversores fotovoltaicos es muy importante entender que hay distintos tipos de inversores y que según el tipo de instalación que queramos hacer, quizá es más recomendable utilizar un tipo de inversor fotovoltaico, otro tipo de inversor solar. Pues bien, en este vídeo vamos a analizar cuáles son los distintos tipos de inversores fotovoltaicos que existen a día de hoy en el mercado y veremos cuál es más recomendable para autoconsumo en vivienda y cuál es más recomendable para autoconsumo en industria. La primera distinción que queremos hacer cuando hablamos de inversores solares es entre inversores de conexión a red e inversores de aislada. Los inversores de conexión a red son aquellos que utilizas cuando tu vivienda tiene conexión a la red eléctrica, como el nombre dice, y son normalmente los más empleados. Y es que aquí en España lo normal es que la gran mayoría de viviendas estén conectadas a la red eléctrica, con lo cual el inversor que deberás instalar es un inversor de conexión a red. Lo fundamental de los inversores de conexión a red es que sean capaces de transformar la corriente continua a corriente alterna, pero presentando unas características de calidad eléctrica mínima, de acuerdo a la normativa. Es decir, si la instalación fotovoltaica va a ser para una vivienda con consumo monofásico a 230 voltios, el inversor fotovoltaico deberá ser capaz de transformar la corriente continua de la tensión de los paneles fotovoltaicos en su punto de máxima potencia a corriente alterna a 230 voltios monofásico, y además también a una frecuencia de 50 Hz en el caso de que estemos en España. Y además de eso, también tiene que ser capaz de presentar una calidad eléctrica mínima, de acuerdo a los estándares que comentábamos antes, y a nivel de armónicos, a nivel de calidad de onda, a nivel de pérdidas y eficiencia mínima, todo esto debe cumplirlo. Y también tiene que ser capaz de, cuando hay una fluctuación de tensión o de frecuencia en la red, ser capaz de aguantarla sin desconectarse. Con lo cual, un inversor fotovoltaico de conexión a red debe presentar muchas características muy importantes y debe estar certificado de acuerdo a la norma aplicable. Por otro lado, tendríamos los inversores fotovoltaicos de aislada, que son para viviendas que no tienen conexión a la red eléctrica. Y en este caso, las características que deben presentar son muy diferentes, y es que tienen que tener la peculiaridad de que tienen que ser capaces de trabajar en isla. Y cuando hablamos de que tienen que ser capaces de trabajar en isla, quiere decir que tienen que ser capaces de ellos mismos generar la tensión y generar la frecuencia de la microred. Tienes que tener en cuenta de que si es, por ejemplo, un chalet o un campito que está alejado de la red eléctrica y tienes a lo mejor una nevera, tienes a lo mejor un ventilador, tienes a lo mejor la televisión y 2 o 3 consumos más, tiene que haber algún elemento, algún dispositivo que sea capaz de generar esa red eléctrica de la cual van a consumir los electrodomésticos. Y esa red eléctrica, en este caso, va a ser el inversor de aislada quien tiene que ser capaz de generarla, de acuerdo a los 50 Hz y a los 230 voltios monofásicos, en caso de que sea una instalación monofásica. Luego también una característica muy interesante es que tengan capacidad de conectar baterías, es decir, que se puedan hibridar, ya que esto te permite, en esa instalación aislada, conectar paneles fotovoltaicos y conectar baterías al mismo dispositivo. Otra posibilidad, en el caso de que ese inversor fotovoltaico de aislada no sea capaz de recibir baterías, también hay muchas posibilidades de complementar el inversor fotovoltaico más un inversor cargador que específicamente se encargue de cargar las baterías. Vale, pues ahora que hemos visto ya cuál es la diferencia entre los inversores de conexión a red y los inversores de aislada, también podemos hacer otra subclasificación y vamos a verlos un poco en función de su tamaño, también en función del número de MPPTs que tienen y también un poco en función de su aplicación. Comentar importante que esta es una clasificación, pero pueden haber distintos tipos de clasificaciones en base a más variables, pero aquí vamos a hacer una clasificación bastante simple y bastante sencilla. En esta clasificación vamos a dividir los inversores fotovoltaicos según su tamaño y según su número de MPPTs, y así pues vamos a dividirlo en
microinversores, inversores string, inversores multi-string, inversores centrales. Los microinversores son inversores fotovoltaicos capaces de transformar la corriente continua a corriente alterna, pero que tienen un tamaño muy reducido. Y la diferencia que tienen respecto al resto de inversores fotovoltaicos es que vamos a conectar únicamente un microinversor por panel fotovoltaico. De forma que si tengo 4 paneles fotovoltaicos tendré también 4 microinversores. Y cada microinversor se conectará a la salida en la parte trasera del panel solar. Una característica muy importante de los microinversores es que te permiten optimizar el punto de máxima potencia de cada panel fotovoltaico de forma individualizada, de forma que aumentas la producción de la instalación fotovoltaica, así como también muchas otras ventajas que te las explicamos en el vídeo de microinversores que subimos hace un par de semanas. Por contra, cuando comparamos ya una instalación de un tamaño ya de 6, 8, 10 paneles, 12 paneles y tenemos que añadir esos 6, 8, 10, 12 microinversores y la comparamos con una instalación con inversor string, puede que a nivel económico salgan un poco más caras. Sin embargo, sí que tienen esas ventajas que te comentamos en el vídeo que te dejamos justo aquí arriba adjunto. Por otro lado, tenemos los inversores fotovoltaicos string. Este seguramente sea el inversor fotovoltaico que más conozcas, y es que vas a conectar un string fotovoltaico de 10 paneles, de 12 paneles, de 14 paneles a un inversor fotovoltaico, y ese inversor fotovoltaico va a ser el que se va a encargar de gestionar el punto de máxima potencia del string solar para hacerlo trabajar en su punto de trabajo óptimo, así como a la vez también se encargará de hacer la transformación entre corriente continua de ese string solar a corriente alterna para tu vivienda. Luego también dentro de los inversores string, normalmente estamos hablando de inversores fotovoltaicos que suelen tener una potencia de hasta 10, 15 kilovatios como mucho. Ya no nos vamos mucho más para arriba de potencia. Y a nivel económico está muy bien y también presentan ventajas muy interesantes. Sin duda, para instalaciones de autoconsumo doméstico de 3, 5 kilovatios o un poco más, son una opción más interesante, junto también con los microinversores que quizá serían muy interesantes para opciones de menos de 3 kilovatios o en torno a esos valores. Únicamente también hacerte un matiz que la mayoría de inversores string que hay a día de hoy en el mercado para autoconsumo residencial se les llama inversores string, aunque son multi-string porque tienen 2 MPPTs y puedes conectar un string a un MPPT y otro string a otro MPPT, lo que te permite controlar dos campos de forma individualizada. Es decir, podrías tener un string fotovoltaico mirando en la cara sureste y otro mirando en la cara suroeste, que sería una opción muy válida y podría controlarlo de forma perfecta. Por otro lado, tendríamos los inversores fotovoltaicos multi-string. Este tipo de inversores fotovoltaicos se caracterizan porque son capaces de recibir muchos strings, con lo cual ya son para arrays fotovoltaicos un poco más grandes. Ya estamos hablando de potencias de 50 kilovatios, 100 kilovatios, 200 kilovatios o incluso ya hay modelos de marcas muy importantes que llegan a los 300 kilovatios. Este tipo de inversores fotovoltaicos no son tan recomendables para instalaciones de autoconsumo residencial, pero sí que lo son para instalaciones de autoconsumo en comercio o incluso para instalaciones de autoconsumo en industria. Ahí sí que serían una opción muy interesante. Por último, tendríamos los inversores centrales. Cuando hablamos de inversores centrales, hablamos de inversores fotovoltaicos que ya tienen capacidad para recoger un array fotovoltaico muy grande y que normalmente suelen tener únicamente un MPPT que controla todo el campo, aunque pueden tener también varios. Un dato muy importante es que este tipo de inversores fotovoltaicos pueden llegar a potencias de 2, 3 o incluso 4 megavatios y que no se utilizan tanto en instalaciones de autoconsumo, sino que se utilizan más en huertos solares y instalaciones fotovoltaicas de generación eléctrica. Dicho todo esto, te dejamos justo aquí al lado una tabla muy interesante analizando y comparando cada una de estas subtecnologías. Puedes pausar el vídeo aquí con calma, nosotros vamos a continuar con el vídeo, pero puedes darle al pause y puedes echarle un ojo con más detalle o incluso puedes hacer un recorte para utilizarla en cualquier tipo de contenido que necesites. Además de todos los inversores fotovoltaicos de conexión a red comentados anteriormente, también existen los inversores híbridos, que son opciones muy interesantes. Y los inversores híbridos se caracterizan porque además de tener la entrada de paneles fotovoltaicos, además de transformar de corriente continua a corriente alterna y además también de hacer el seguimiento del punto de máxima potencia, se caracterizan porque también son capaces de tener una entrada para batería. Es decir, son perfectos para hacer una instalación de autoconsumo con almacenamiento. Este tipo de inversores fotovoltaicos son bidireccionales y son capaces de transformar de corriente continua de los paneles fotovoltaicos a la corriente continua de las baterías o de corriente continua de los paneles fotovoltaicos a la red eléctrica o incluso de corriente continua de las baterías a la corriente alterna de la red eléctrica, con lo cual pueden trabajar en muchos flujos energéticos, lo que te permite tener una solución muy interesante que te va a hacer optimizar al máximo el aprovechamiento de cada kilovatio hora que generas con tu instalación de autoconsumo fotovoltaico. Y luego también otro punto muy interesante de los inversores híbridos es que pueden ser utilizados como solución de backup, es decir, en el caso de que se vaya la luz de la red eléctrica suelen ser capaces de generar la propia microred, siendo capaces de fijar esa frecuencia de 50 Hz y esa tensión de 230 voltios. Aquí únicamente comentar que estamos hablando de los valores de España, pero si estáis en Latinoamérica también se podrían generar las frecuencias y tensiones normalizadas de las viviendas en cada uno de los distintos países de Latinoamérica.
La elección del inversor fotovoltaico depende de muchos factores y va a depender de las necesidades energéticas, va a depender también de la disposición del tejado, va a depender también de las condiciones específicas del sitio, es decir, hay muchas variables que van a hacer que podamos decantarnos por un tipo de inversor fotovoltaico para una instalación o para otra. Si hablamos de plantas de 5, 10, 20, 30 megavatios, ahí sin duda me iría al inversor central. Si estamos hablando de instalaciones de autoconsumo industrial, donde hablamos de potencias de 200, 300, 500 kilovatios, incluso un megavatio, yo ahí me decantaría sin duda por la opción de inversor multi-string. Si estamos hablando ya de instalaciones de autoconsumo residencial de 3, 5 o 6 kilovatios de potencia, hay que ver y analizar cuándo va a ser mucho mejor utilizar un inversor string y en qué condiciones va a ser mucho mejor utilizar un microinversor. En situaciones donde tengas una cubierta muy bien orientada, con muy buena inclinación y donde vais a poner los paneles fotovoltaicos todos igual de orientados e inclinados, ahí lo mejor normalmente suele ser utilizar un inversor string. Pero en instalaciones fotovoltaicas donde tengas quizá una cubierta un poco más complicada, con distintas caras, con distintas inclinaciones, donde a lo mejor pones un panel al sureste, otro panel al suroeste, otro panel al sur, y es complicado encajarlos o quizá alguno sufra alguna sombra durante el día, en ese caso sin duda me iría a utilizar microinversores. Pero ya te digo, va a depender mucho del tipo de instalación. Aquí nosotros en Solo Profesional y en Academia Energía Solar estamos para daros soporte en todo lo que necesitéis, por lo cual únicamente tienes que enviarnos un mail o incluso por los comentarios del vídeo y te ayudaremos a elegir el mejor para tu vivienda. Pues aquí lo tienes fácil y sencillo, porque tienes disponibles microinversores, tienes disponibles inversores string y tienes disponibles inversores multi-string, con lo cual para la aplicación que necesites vas a tener una solución disponible. Y eso es algo muy interesante, porque aparte de eso, un punto muy importante es que trabajan con las mejores marcas y con los mejores fabricantes del mercado fotovoltaico. Estamos hablando de fabricantes que están certificados, fabricantes que garantizan un muy buen funcionamiento y fabricantes que también garantizan una muy buena eficiencia durante la operación de la instalación de autoconsumo solar, con lo cual se reúnen todos los requisitos más importantes y más relevantes para determinar o para poder llegar a una instalación de autoconsumo fotovoltaico que se adecue de la mejor forma a tu vivienda. Y es por eso que te comentamos que si quieres echarle un ojo al catálogo de productos, te dejamos el link de la web justo aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Y también, si te ha gustado el contenido del vídeo, te invitamos a que le des un buen like, a que te suscribas al canal y a que nos dejes tu opinión en los comentarios. Dicho todo esto, dejamos por aquí el vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!